Padre, le damos gloria, le exaltamos y le glorificamos. Padre de la gloria, gracias por este tema. Tres clases de personas. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra siga ministrando en nuestra vida. Donde el pastor nos decía que hay tres tipos de personas: natural, carnal y espiritual. Padre de la gloria, siga usando al pastor Carlos con poder y gloria. Y que podamos vivir una vida consagrada en espiritual, en santidad. Y que podamos ser esos vasos para llenarnos de toda palabra que salga hoy de la boca de Dios. Y que seamos luz para aquellos que están en tinieblas. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Úselo, Padre, de una manera sobrenatural. Y que podamos absorber, que podamos ser una esponja para llenarnos de toda palabra que salga de la boca de Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La gloria sea para Dios, que en su amor y su bondad ha permitido que traiga una segunda parte para que podamos entender con claridad lo que Dios demanda de usted y de mí para en este tiempo. Seamos verdaderos hombres y mujeres como establece la palabra. Así que pongamos toda la atención posible con un corazón dispuesto a entender y a escuchar lo que el Señor trae a nuestras vidas. La continuación de tres tipos de personas a cargo de nuestro amado pastor Carlos. Amado pastor, sus micrófonos son suyos. Gracias, mis hermanas, mis hermanos. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad que una vez más me permite para terminar esta enseñanza, las tres clases de personas que en realidad están dentro de la Biblia. Son tres categorías, la cual la he dominado según el 1 de Corintios capítulo 2 como el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ayer estuvimos tocando lo que es quién es el hombre natural y quién es la vida carnal. Sí, es increíble que dentro de lo natural hablamos de que venimos de la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces somos linaje de esa carne caída y por eso le llaman el hombre natural, donde profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son vidas que están atadas completamente y la única forma de poder ser transformada y cambiada es a través de un nuevo nacimiento a través de Jesucristo. Pero hablamos de vidas que en realidad han recibido a Jesús como su Salvador, pero son carnales. Si están dentro de la iglesia, se comportan como creyentes, pero aquí Pablo dice algo bien interesante cuando habla en 1 de Corintios capítulo 2. Él le dice claramente que son niños espirituales que todavía siguen bebiendo leche y todavía no han llegado a la etapa de comer vianda. Sí, ahí dentro de la iglesia hay creyentes que tienen 5, 6, 7, 20 años y usted lo ve que de cualquier cosa dice, no, de esta iglesia yo me voy, no me gusta cómo el pastor predica, no me gusta que el pastor me amoneste, que me solte, donde la Biblia nos dice a nosotros, amonestaos unos a los otros y soltaos unos a los otros. Sí, son preceptos que Dios ha dejado escrito dentro de su palabra, pero hay creyentes que como todavía siguen llevando una vida de niño espiritual, siguen bebiendo leche, no han madurado. Y cuando dentro de la iglesia hay creyentes que están llevando esa vida carnal, nunca pueden madurar. Por eso hoy vamos a tratar de desarrollar lo que es el hombre espiritual, que recuérdese, cuando él habla de hombre, también es lo mismo la mujer espiritual. Y es interesante que dentro de la vida espiritual de un creyente tenemos que ver la parte de la transformación, la parte del fruto, la parte de conocer a Dios. Y eso es un parte de la que vamos a desarrollar esos puntos importantes del qué es lo que es un hombre y una mujer espiritual. Sí, pero primero yo voy a leer la misma lectura que estuve leyendo ayer en 1 de Corintios capítulo 2, de su versículo 14 en adelante. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, humildemente vengo ante ti una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que me permite poder ministrar tu palabra. Ayúdame a ser fiel en hablar de tu palabra, Señor. Que no sean mi propio conocimiento, mi propio dogma, sino, Dios mío, que bíblicamente yo pueda expresar lo que tú has dejado dicho a través de tu siervo, el apóstol Pablo. Y que también, como tú le hablaste a la iglesia a los Corintios, estas palabras siguen, Dios mío, trabajando también a nuestras vidas. Señor, yo te pido que te glorifiquen en estos minutos, que tu gracia esté sobre mi vida, que tu palabra pueda salir con denuedo, con autoridad, con gracia, con sabiduría y con entendimiento. Y que tú puedas también, Dios mío, abrir el corazón y el entendimiento de mis hermanos y de mis hermanas que puedan escuchar esta palabra. Y que todo aquel que se sienta confundido, Dios mío, tú puedas, Dios mío, guiarle a través de esta palabra, Dios mío, para que podamos entender cuáles son esas facetas del hombre natural, del hombre carnal y el hombre espiritual. Pero hoy te pido, Dios mío, que me ayude a desarrollar lo que es el hombre y la mujer espiritual dentro del concepto bíblico tuyo, Señor. Padre, humildemente estoy ante ti y dependo de ti, Señor. En Cristo Jesús te pido, Dios mío, que toque los corazones de aquellos que en cualquier momento, Dios mío, puedan, Dios mío, escuchar este mensaje, Padre. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como estuvimos hablando ayer de lo que es el hombre natural y lo que es el hombre carnal, pero hoy vamos a hablar del hombre espiritual. Y aquí el apóstol Pablo dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué Pablo usa ese término de que el hombre espiritual juzga todas las cosas? Por la sencilla razón de que el hombre espiritual va a comenzarse a ser gobernado por el Espíritu Santo. Acuérdense que aquí dice primeramente que el hombre natural y tanto el carnal se han discernido. Y la palabra discernimiento es la iluminación de la palabra. Acuérdense que la Biblia tiene 3 puntos importantes, que es la revelación y que también es la interpretación y también es la iluminación. Dios usó su medio a través de la inspiración de hombres espirituales que escribieron fielmente la palabra y nos la dejaron escrita a nosotros. Y ya hubo la revelación y hubo también la inspiración. Pero ahora viene lo que se llama el discernir, el entendimiento, la iluminación. Y la iluminación lo hace solamente la palabra a través de su Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice claramente a los hermanos de Corintios, el espiritual juzga todas las cosas. Porque nosotros podemos decir, la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque la misma palabra nos ilumina de que su amor fue derramado para una humanidad caída, para una humanidad que estaba alejada de Dios, para una humanidad que estaba sin esperanza. Pero su padre mandó a su hijo para que ese sacrificio tan grande que fue el derramar su sangre en Jesucristo, nos hace reconciliarnos hacia el Padre. Entonces, cuando tú vienes al camino del Señor, comienza entonces a iluminarte todas las promesas que están en la Biblia. Y por eso Pablo dice claramente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta frase de tenemos la mente de Cristo, Pablo la tomó del libro de Isaías, capítulo 40, en su versículo 13, que él dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? ¿O quién instruyó en el camino del juicio? Sí, Pablo, sabiendo lo que Dios había dicho a través del profeta Isaías, y el profeta Isaías habla de esto porque el pueblo de Israel no entendía la soberanía de Dios, y por eso Dios utiliza al profeta Isaías diciéndole al pueblo de Israel en ese momento, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? Ninguno, porque Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Entonces Pablo, utilizando este término, nos habla que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad y su propósito,
y su plan de redención. Significa evaluar y ver las cosas así como la ve Dios. Eso es tener la mente de Cristo, mi hermano. Escuchen esto. Significa evaluar y ver las cosas así como la ve Dios, dándole el valor que Él les da, amando al que Él ama y odiando lo que Él odia. Es interesante que cuando Pablo utiliza ese término, le está diciendo a ellos, ustedes tienen que amarse lo que yo amo. Yo amo al mundo, pero aborrezco el pecado. Entonces, cuando Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, es porque hemos recibido un cambio en nuestras vidas. Hemos sido transformados. Significa entender la santidad de Dios y lo detestable del pecado. Por eso, cuando el creyente recibe y sigue al Espíritu Santo, cambia radicalmente sus valores y su cosmovisión, sí, cómo lo podemos visualizar con relación a los métodos y la sabiduría de este mundo. Hermano, por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, en su versículo 2, Pablo dice a los creyentes, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, Pablo aquí nos está diciendo a nosotros también hoy en día que no nos podemos conformarnos a lo que nosotros vemos en este mundo. Y esa palabra, una palabra griega, significa ser conformado. Se refiere a resumir una expresión eterna, sí, lo que está adentro de nosotros, que nos refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara. Si cuando las personas actúan lo que en realidad no son por dentro, eso es como un actor. Dice que son superhéroes, son superpoderosos, pero eso es una expresión exterior. Entonces, Pablo cuando dice este término, lo utilizan los griegos como ser conformado, se refiere a resumir una expresión eterna que no refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara o acto de encubrimiento. La forma de la palabra implica que los lectores de Pablo ya habían permitido que eso sucediera y debían impedir que continuaran. Este siglo se traduce o se puede traducir como el mundo, o se refiere al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. Esta suma de ideas y valores contemporáneos definen la atmósfera moral de nuestro mundo y siempre es dominada por Satanás. Por eso Pablo utiliza la palabra transformaos, la palabra griega que corresponde al término metamorfosis. ¿Y qué es lo que es metamorfosis? Un cambio, un metanoia, un cambio de mente, de vida. Sí, cuando tú vienes a Jesucristo, según 2 Corintios 5:17, como dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros como creyentes, cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos que ser transformados. Tenemos que recibir una metamorfosis, como el gusano cuando sale de la oruga, se convierte en una mariposa. Así nosotros cuando venimos a los pies del Señor, esa vida pasada, eso que hacíamos antes, si éramos carnales, tenemos que dejar la carnalidad. Si éramos naturales, tenemos que dejar nuestra parte natural. No podemos ser como los actores, no podemos llevar una vida como una máscara. ¿Cuántos creyentes dentro de la iglesia se dice que son creyentes, pero actúan como actúa el mundo? Habla mentira como habla el mundo, se conforma a este mundo, y por eso Pablo dice, no os conforméis, si no te sientas a gusto con la vida que llevan los demás. Jeremías, yo le digo a Jeremías en uno de sus pasajes, digo, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Lamentablemente, nosotros queremos traer el mundo a la iglesia y queremos que nuestra metodología para que la vida pueda ser transformada y cambiada sean fuera de los preceptos bíblicos. Utilizamos lo que el mundo trae, su música, todo su sistema emocionalista para que la vida venga a los pies del Señor. Pero Pablo dice, no te puedes conformar a esto. Sí, nosotros no podemos estar conformados al siglo que nosotros estamos viviendo. Tenemos que ser transformados, tenemos que recibir un cambio de metamorfosis.
Sí, Pablo dice claramente, expresa la misma palabra para describir la transfiguración. Recuérdese cuando Cristo recibió la transfiguración, se transformó en algo diferente. Los discípulos cuando lo vieron, al profeta, vieron a Moisés, vieron a Elías con Jesús y quisieron hacer otra enramada, creyendo que solamente habían dos personas más con Jesucristo, pero esa transfiguración es la misma que nosotros debemos recibir cuando recibimos a Jesucristo. Así como Cristo se manifestó de forma breve y limitada en su naturaleza interior divina y su gloria en la transfiguración, los cristianos deberían manifestar a través de su conducta eterna que su naturaleza interior ha sido redimida. ¿Tú estás viendo, mis hermanos? Cómo los demás dicen, oye, no, pero yo conocí a ese joven o conocí a esa mujer. Era una mujer de la vida alegre. Este hombre era un alcohólico. Este joven era un drogadicto. Y la gente ve cómo esa persona Dios la transforma, la cambia. Ve que aquel que andaba todo sucio con una botella de ron, durmiendo en la calle, alcoholizado, le pegaba a la esposa, le maltrataba a los hijos. Y ahora es un hombre que se ha regenerado, ha sido redimido, comienza a amar a su esposa, comienza a amar a sus hijos, comienza a cuidar su familia, comienza a vestirse bien, comienza a tener otro lenguaje. Eso es lo que Dios quiere, una transfiguración, mi hermano, desde adentro hacia afuera. Lamentablemente nosotros muchas veces vemos gente que están cambiada por fuera, pero por dentro son como los fariseos. Recuérdense que Jesús le dijo en Mateo 23, ustedes son sepulcro vanteado, que por fuera están bastante limpios, usan su vestidura blanca, resplandeciente, pero por dentro, ¿cómo están? Están como los sepulcros, que se ven bien pintaditos por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre, están llenos de maldad, de odio. Entonces, nosotros debemos ser cambiados desde adentro hacia afuera, mi hermano. Yo no creo un cambio solamente por fuera y tu vida, como dice el apóstol Pablo, tu vida todavía sigue siendo la misma como un hombre carnal. Por eso que ayer hablamos mucho de lo que es el hombre carnal. El hombre carnal era el hombre que todavía seguía viviendo leche. ¿Por qué? Porque no había madurado. Todavía estaba bajo el celo, bajo la contienda. Pablo tuvo que resaltar bastante esto, porque inclusive hasta de la cena del Señor, cuando le iban a compartir, abusaban. Creían que ir a compartir la cena del Señor era un banquete de comedera. Y algunos ni siquiera hacían el esfuerzo de trabajar. Y entonces hasta en eso ellos abusaban la iglesia de Corintios. Era una iglesia que estaba con divisiones, una iglesia que estaba en celos, en contienda. Sí, imagínense usted vivir un ambiente dentro de su mismo hogar donde su pareja y usted no se pueden compartir, no se pueden llevar bien, que están bajo pleito, contienda, y los hijos se cría un ambiente hostil de ver el papá y la mamá continuamente discutiendo y continuamente ofendiéndose. Entonces, Pablo le advierte a la iglesia de los Corintios que ellos eran carnales por eso, porque había celos, había contienda, había divisiones. Y una iglesia donde hay un ambiente así, Cristo está fuera de eso, mi hermano. No ha habido una transformación, no ha habido una metamorfosis en la vida de esta persona. Nosotros como creyentes debemos ser redimidos de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que como Cristo fue manifestado por esto y lo cual se traduce como un acto singular con la actividad práctica diaria, la renovación de vuestro entendimiento, esta clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Hermano, nosotros no podemos ser cambiados, nuestra mente, nuestro entendimiento, si nosotros no somos transformados a través de la palabra. Lo que nos transforma no es solamente las palabras que se predican, sino usted mismo, fielmente, como dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las sagradas escrituras, porque a ella os parece que con ella conseguirán la vida eterna. Sí, hermano, la única forma de yo recibir una transformación, de recibir un entendimiento, es a través de la lectura de la palabra. Pero eso lo va haciendo a través del Espíritu Santo. Va cambiando nuestra manera de pensar,
a través del estudio y la meditación constante de las Escrituras. La mente renovada está saturada y está controlada por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice buena, agradable y perfecta? La vida en santidad de Dios que Dios aprueba, esta palabra se relaciona con el lenguaje del sacrificio del Antiguo Testamento y describe una vida libre de toda mancha, tanto en sentido moral como espiritual, que es la pureza simbolizada por los animales en la santificación. Recuérdense que en Levítico 22, mis hermanos, el versículo 19 al 25, cuando se iba a presentar un sacrificio delante de Dios, o iban a llevar un animal, un macho cabrío, un novillo, un palomillo, lo primero que el sacerdote o las personas que iban a llevar ese sacrificio, lo primero que hacían era que Dios mismo les dijo, no lleven un animal que sea cojo, que sea mayugado, que sea tuerto. Sí, Dios pedía que el animal esté en perfecta condición de salud, que esté perfectamente saludable. No lleva cualquier cosa como hizo Caín cuando ofreció sacrificio delante de Dios entre Caín y Abel. Caín cogió lo que le pareció, pero Abel fue exclusivo, fue excelente para darle el mejor sacrificio a Dios. Y cuando Pablo dice esta cosa, renovación de vuestro entendimiento, dice agradable y perfecta. Nosotros como creyentes debemos llevar una vida de santidad aprobada por Dios. No aprobada por el hombre solamente. Recuérdense, mi hermano, nuestra aprobación principal debe ser la de Dios. ¿Cómo Dios me ve? Soy en realidad como Dios le dijo a este joven cuando iba ministrando la palabra en el libro de Mateo que vio a Natanael. Le dice, antes de que tú estuvieras en ese árbol, yo te vi y sé que tú eres un hombre de corazón puro. Y el mismo Natanael dijo, ¿de dónde me conociste? Sí, Dios conoce nuestros corazones, mis hermanos. Usted puede aparentar, yo puedo aparentar ser pastor, puedo aparentar ser un hombre de Dios, puedo aparentar ser una mujer llena del Espíritu Santo, puedo hablar en lengua en la iglesia, comerme hasta los bancos llenos del Espíritu Santo, pero en realidad eres una mujer o un hombre transformado, has recibido una transfiguración como la que Jesús recibió. Estamos llevando un sacrificio agradable y perfecta delante de Dios. Estamos siendo intencional como los israelitas cuando iban a llevar el sacrificio en Levítico, en el libro Levítico 22, como ellos intencionalmente llevaban animales saludables para presentárselo a Dios por su sacrificio, por su pecado. ¿Cómo te presentas ante Dios, mi hermano? ¿O cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Estamos llevando una vida agradable y perfecta delante de Él? ¿O estamos llevando una vida de apariencia, como dijimos hace un momento? Que esa palabra de conforméis era que nos adaptáramos al mundo y también nos adaptáramos a la cosa de Dios. Queríamos llevar doble vida. En la iglesia un hombre y una mujer de Dios, pero afuera te comporta igual que los demás. Tiene el mismo lenguaje que los demás. Te goza con los chistes morbosos. Participa de la morbosidad de los demás. Jesús compartía, porque cuando la iglesia claramente que no te una yugo desiguales, no significa con eso que tú no compartas con los demás. Tú puedes compartir. Pero como yo siempre he dicho, hay una metáfora que habla del pez del mar. Que el pez del mar tiene una característica que nosotros como creyentes debemos tenerla. El pez está en el mar, mi hermano. Y cuando tú pesca un pescado de eso y lo saca del mar, el mar es salado. Pero agarra el pescado, pártelo y mastícalo para que usted vea. ¿Cómo sale? Sabe desabrido. No tiene sal. ¿Qué significa esto? Que nosotros, aunque vivimos un mundo hostil lleno de pecado y de maldad, debemos ser como el pez, que está en el mar, pero la sal no lo contamina internamente. Tiene una tráquea donde recibe el oxígeno, pero la sal nunca contamina su cuerpo. Así nosotros, mi hermano, debemos ser como el pez, que estamos en un mundo donde hay maldad, pecado, adulterio, fornicación, engaño, mentira, odio, rencor, celo, divisiones, pero nosotros no podemos contaminarnos.
Mi hermano, nosotros no tenemos que vivir una vida de transformación continuamente. Y vivir una vida buena, agradable y perfecta delante de Dios es una vida, mi hermano, que tiene que simbolizar, mi hermano, una vida sin mancha y sin arruga. Yo quiero que usted entienda, mis hermanos, que nosotros como creyentes debemos llevar una vida espiritual. Y por eso Pablo dice, el espiritual en cambio juzga todas las cosas más. Él no ha juzgado de nadie. El hombre espiritual, mi hermano, crucifica continuamente los deseos de la carne. La carnalidad nunca perseguirá a Jesús. Pero cuando negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a tener la mente de Cristo. Las características dominantes del hombre espiritual la vamos a dividir en tres facetas. Uno, el entendimiento de los deseos de Cristo. El entendimiento de los deseos de Cristo. Dos, el fruto del Espíritu. Y tres, la dirección del Espíritu. Los deseos de Cristo, mi hermano, el cristiano carnal pone su enfoque en la experiencia de su conversión. Es el hombre carnal. Pero el cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa, actúa y reacciona de una forma agradable al Señor. Todo lo que hace es precedido por su deseo de agradar a Cristo. ¿Estamos siendo nosotros intencionales en esto, mis hermanos? ¿Estamos nosotros en realidad, mis hermanos, comportándonos de esa forma? Aquí vimos cómo Pablo le dice claramente a la iglesia de Romanos, transformado, no te conformes a este mundo, a un sacrificio agradable y perfecto delante de Dios. Pero oye lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ahí es que está el detalle. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Está viendo, mi hermano? Los deseos de Cristo es que ese velo que teníamos antes ya es quitado, porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Pero no es el velo que se ve físicamente, es el velo que está en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice claramente en el libro de los Romanos, capítulo 10, dice claramente que con el corazón se cree para justicia. Y con el corazón se cree para justicia. Nosotros, para poder recibir a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que creer de que Él murió en el Calvario, pero que también Él resucitó. Un evangelio que no está compactado entre la muerte y la resurrección no es redención. Su palabra lo dice claramente, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo derramó hasta la última gota de sangre para redimirnos de la maldad, del castigo que merecíamos. Y por eso cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios, que muchos de ellos todavía tienen el velo puesto, pero cuando nos convertimos al Señor es quitado ese velo. Porque donde está el Señor, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, nosotros, todo mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Escucha esto, hermano. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo dice Pablo aquí? Somos transformados de gloria en gloria. Una transformación continua y progresiva. Hermano, para nosotros llegar a conocer al Señor, tenemos que recibir una transformación continua y progresiva. Tú no eres transformado de la noche a la mañana. Como le dije ahorita, la oruga se convierte en un gusano, el gusano se convierte en una mariposa, recibe una metamorfosis, va siendo cambiado continuamente y progresivamente. Así el creyente.
usted y yo vamos hacia la meta. Vamos al premio llamamiento de Dios, prosiguiendo al blanco. ¿Cuál es el blanco? Jesucristo. Hasta que usted y yo no lleguemos al final de la meta, como dice el apóstol Pablo. Muchos en el estadio corren, muchos en el estadio corren, pero correr de tal manera que pueda obtener el triunfo. Muchos están dentro del evangelio corriendo, pero ¿cómo estamos corriendo dentro del evangelio? ¿Está corriendo legítimamente? ¿O está haciendo como algunos peloteros que para rendir tener un rendimiento en su esfuerzo para hacer lo mejor, usan sustancias prohibidas dentro del deporte? Y al final, ¿cómo se ve su carrera manchada cuando descubren que estaban corriendo ilegítimamente? Así hay creyentes. La Biblia dice claramente que nosotros vamos a ser probados por el fuego. La obra de cada uno será probada por el fuego. Y aquella que fue trabajada directamente con heno, con hojarasca, con madera, el fuego la probará y se va a quemar. Pero aquel que corrió legítimamente con oro, con perlas preciosas, el fuego va a brillar cuando veamos que trabajamos legítimamente. Mi hermano, Pablo nos dice a nosotros en este día, y me dice a mi vida también, por tanto, nosotros todo mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Si como tú te miras un espejo y tú dices, eso que yo estoy viendo no soy yo, sino debe ser Cristo en mi vida. Como dice claramente su palabra en Gálatas. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi hermano, cuando tú recibas a Jesucristo, ya no eres tú que vive, tú no te gobiernas, tú eres esclavo de Jesús y un esclavo no se gobierna. Nosotros como creyentes no podemos gobernarnos. Tenemos a alguien que nos gobierna, que es nuestro amo, que es Jesucristo. El amo no tiene potestad para decir esto me gusta o no me gusta. Tiene que recibir la orden de tu Señor. ¿Y nuestro Señor quién es? Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, mi hermano. ¿Cuántas vidas, cuántos líderes religiosos están adulterando la palabra de Dios? Dicen cosas que la Biblia no dice, interpretan cosas que la Biblia no dice que es así, y hacen su propio dogma y hacen sus propias doctrinas, adulterando la palabra de Dios. Y andamos, y muchos creyentes y líderes andan con astucia, mi hermano. Aquí dice Pablo en segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y los vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia delante de Dios. Esto es interesante, mi hermano. Pablo le dice a los corintios, examíneme delante de Dios. Oye, dice, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Podrá ser usted o yo decirle a los demás, yo me recomiendo ante los demás para que me digan cómo yo camino delante de Dios? O los demás pueden decir, es un verdadero creyente, es una mujer que le sirve a Dios, es una mujer, una sierva de Dios, es un siervo de Dios, es un líder que fielmente predica y vive lo que predica. Por eso Pablo dice esta palabra, hermano, lo dijo con mucha autoridad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso se llama tener los deseos de Cristo, vivir una vida de transformación, una vida progresiva y continua. No podemos quedarnos estáticos. Ahora, ¿por qué dije el fruto del Espíritu? Según el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Más el fruto del Espíritu, más el fruto es uno, no los frutos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, mi hermano. Es importante distinguir entre el fruto del Espíritu y las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son para la edificación de la iglesia, pero en los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, son el resultado de la morada del Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que los dones, hablar en lengua, tener género de lengua, tener el don de discernimiento de espíritu, hermano. La iglesia necesita orar a Dios y pedirle, Señor, ayúdanos a tener discernimiento de espíritu para conocer los lobos que se meten como ovejas dentro de la iglesia. Para cuando aquel hables en lengua, tener gente que interprete en la lengua. Pablo dice claramente, debemos tener intérprete de la lengua. A veces en la iglesia se arma un caos, todo el mundo hablando en lengua al mismo tiempo y no hay nadie que interprete. Pero aquí dice claramente, el fruto del espíritu es amor. Es amor, es gozo. Es un creyente que está dando fruto, tiene que estar lleno de gozo, aunque haya dificultad, tiene que tener paz. Paz en medio de la tormenta. Hay un caos en el mundo, hay pleito, guerra donde quiera. Usted y yo tenemos que tener paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No la doy como el mundo la da. La paz que Cristo nos da es una paz que nos da mansedumbre, nos llena de fe, nos llena de bondad y nos llena de templanza. Y para concluir con esto, mi hermano, ¿cuál es la dirección del Espíritu en nuestras vidas? La dirección del Espíritu de Dios. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Según Romanos 8:14, dice, el hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. Ahí está, mi hermano. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. El aprender a seguir al Espíritu es un proceso también. Mientras aprendemos a seguir a Jesús, aprenderemos también a sentir la dirección del Espíritu. Jesús dijo esto que es interesante y me encanta esta lectura de la palabra. Te la voy a leer. Jesús dijo esta palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué interesante esto, esta palabra que Jesús dijo. Por eso digo la dirección del Espíritu. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce a ti, mi hermano y mi hermana que me está escuchando en este momento. Te puede disfrazar de evangélico, de evangélica, de siervo de Dios, de sierva de Dios, de pastor, de líder. Te puede poner el disfraz que quiera. Puede aparentar lo que tú quieras. Pero el Señor te conoce. El Señor nos conoce. Y escucha esto. Mis ovejas oyen mi voz. En pocas palabras, son obedientes, se someten a mí. ¿Qué tan desobedientes somos delante de Dios? Cuando Él nos dice, esto y no lo hacemos. Cuando Él nos redarguye a través de su Espíritu Santo, cuando nos reprende. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escucha esto, mi hermano y mi hermana. No importa la dificultad en la que estás viviendo hoy en día. No importa si Satanás se ha levantado contra ti, contra tu familia, y está llevando momentos difíciles de enfermedad, de escasez económica, que quizás tu esposo te abandonó, tu esposa te abandonó, tus hijos no te aman, te han abandonado todo el mundo. Pero escucha esto, nadie va a arrebatar de las manos del Señor nuestras vidas. Mi Padre que me las dio, mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El versículo 30. Juan capítulo 10, mi hermano, versículo 27. Me encanta esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna. ¿Qué promesa, mi hermano? ¿Qué promesa? No importa si está postrado en un hospital con cáncer. No importa dónde esté ahora mismo. No importa lo difícil que te está pasando.
quizás las lágrimas que estás derramando, el dolor que estás sintiendo. Recuérdate esto, tenemos una promesa, mis hermanos. Tenemos una promesa a la cual el Señor nos dice que nos va a dar vida eterna. Apocalipsis capítulo 21 dice, versículo 4 dice, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todas las cosas viejas pasaron. Va a comenzar a hacer cosas nuevas. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva, mis hermanos. Sé que es difícil. Quizás yo no esté pasando por ese momento de enfermedad. Quizás no estoy sufriendo de un dolor. Quizás no tenga escasez económica. Y puedo decirlo, que es fácil decirlo. Pero mi hermano, yo quiero decirle algo. Todos tenemos que ser probados. Y su palabra dice, Él no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Porque juntamente con la prueba, Dios es tan fiel que nos va a dar la salida. Es el Dios que le servimos. No es un dictador, un Dios que nos ama, un Dios que nos bendice, un Dios que nos va a dar la vida eterna. Y dice eso claramente. Y nadie la va a arrebatar de mis manos. Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de ministrar tu palabra. Espero que esta palabra haya caído, Dios mío, como un vaso, Dios mío, de agua refrescante sobre la mente y los corazones de mis hermanos que me han escuchado. Que podamos entender que ya nosotros no somos hombres naturales ni mujeres naturales, ni tampoco podemos llevar una vida carnal dentro de la iglesia. Ya no podemos ser niños todavía bebiendo leche. Tenemos que madurar comiendo la vianda de tu palabra, Señor. Pero tú nos has dicho tres puntos importantes. Los deseos tuyos como cristiano, como de seguirte a ti, de transformar nuestras vidas. Tener el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad. Pero también tenemos la dirección de tu Espíritu. Tú nos has dicho en este día que tú conoces a tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz y que nadie la va a arrebatar de tus manos. Señor, bendice a cada vida en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Nuestro hermano Carlos, Dios le bendiga rica y poderosamente por esas palabras tan maravillosas que el Señor ha puesto en sus labios. Que el Señor lo siga usando de la manera especial. Vamos a dejar a nuestra hermana Helen que ore por usted, pastor, de una manera especial. Mi hermana Helen. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias por nuestro hermano pastor Carlos de la Cruz, Señor, que ha bendecido nuestra vida, mi Dios, y ha sembrado la buena palabra, mi Dios, para nosotros en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que bendiga la obra de sus manos, para que le guarde, para que guarde su casa, Señor, los suyos en el nombre de Jesús. Para que continúe ensanchando su entendimiento, mi Dios, para que pueda traer, mi Dios, a sí mismo la buena nutrición a los suyos y a nosotros de nuevo con el favor tuyo. Y te damos gracias, Señor. Gracias por su vida. Y toda gloria, honra, alabanza y exaltación siempre sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.